Bienvenidos amigos, hermanos, familia. Comenzamos este nuevo tiempo de devocional y hoy estamos con el día 27. Día 27. Comenzamos con el estudio de los reyes del reino del sur, el reino de Judá. Anteriormente terminamos con el estudio de Oseas, el último rey del reino de Israel, también conocido como el reino del norte, reino de Israel, y ahora comenzamos con el reino del sur, reino de Judá. Y hoy vamos a estar considerando la vida del rey Roboam. Así que bienvenidos a este tiempo de crónicas del reino. Roboam, el rey que estaba dividido entre la sabiduría heredada y su propia necedad. La idea central de este devocional es que el orgullo siempre destruye al liderazgo. Bueno, el orgullo destruye todo destruye el orgullo. Reinó durante 17 años, podemos encontrar la lectura de este reino en Primera de Reyes capítulo 12, verso 1 al 24. Algo que me está dando vueltas en la cabeza y que creo que es importante destacar es que no vayan a pensar que se terminó con el rey Oseas, el reino del norte, y ahora continúa el rey Roboam. No. Hay que entender que los dos reinos estaban funcionando alternadamente, es decir, al mismo tiempo, mientras había un rey en el norte, había otro rey en el reino del sur. Sino que nosotros ahora lo estamos estudiando así de manera, digamos, medio cronológica, ¿no? Bueno, claro, los reyes del norte los estudiamos cada uno en su sucesión natural y ahora vamos con los reyes del sur. Pero originalmente, o sea, había dos gobiernos al mismo tiempo, ¿no? Uno para el norte, uno para el sur. Tal vez solo para mí es la confusión, o por lo menos yo sentía eso cuando estaba leyendo la escritura. Como siempre les digo, eso fue lo que despertó en mí el deseo de aclarar esto y generar este material, que por supuesto está a su disposición, y de generar estos estudios, ¿no? Pero es solamente para que todo quede perfectamente claro. Muy bien. Continuemos. Roboam, hijo de Salomón, es una figura que encarna la división y la debilidad. Su reinado marca el inicio de una división irreversible en la historia de Israel, separando al reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, a pesar de haber heredado un reino próspero y un legado de sabiduría. Roboam eligió un camino de necedad y orgullo que tuvo consecuencias devastadoras tanto para él como para su pueblo. Ok, entonces, cuando termina el reinado de Salomón, ¿no es cierto? En el norte con las 10 tribus se quedó Jeroboam y al sur se fueron 2 tribus con Roboam. Y empezó así esta dualidad de reinos que gobernaban al mismo tiempo. Jeroboam en el norte, Roboam en el sur. Roboam, hijo de Salomón, por eso aquí lo menciona. Bueno, seguimos. Tras la muerte de su padre Salomón, Roboam ascendió al trono de Judá. El pueblo le pidió que aliviara los pesados impuestos y el yugo opresivo que Salomón había impuesto durante los últimos años, buscando de esa manera una política más suave y justa. En lugar de escuchar los consejos sabios de los ancianos que habían servido a su padre y que le recomendaban la prudencia y la empatía, Roboam decidió seguir el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y que le aconsejaron ser aún más duro con su pueblo. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12, versos 10 y 11. Pausa. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Hay que aprender a escuchar el consejo de los viejos. Hay que aprender a escuchar el consejo
de los sabios, de los que ya han caminado por ese camino, de los que ya se han equivocado muchas veces y han descubierto qué es lo conveniente. Hay que ser muy cautelosos con el consejo de los que están al lado nuestro, porque muchas veces solamente nos dicen cosas que nos adulan, nos halagan, porque no han vivido lo suficiente como para darnos un sabio consejo. No digo que no hay que escuchar el consejo de todos. La Escritura dice que en la abundancia de consejos está la sabiduría, pero es sumamente importante aprender a valorar el consejo de los viejos, de los sabios. Sigo. Este error, es decir, escuchar el consejo de los que habían crecido con él, desató la rebelión de las 10 tribus del norte lideradas por Jeroboam. La división del reino fue inminente. Roboam, con su decisión, selló no solo la división política, sino también la división espiritual que afectaría a Israel durante siglos. El reinado de Roboam es un claro ejemplo de cómo las malas decisiones pueden destruir un reinado. A pesar de haber heredado un reino vasto y próspero, la arrogancia y la falta de sabiduría en la toma de decisiones llevaron a la pérdida de la mayoría del reino. El consejo que Roboam desechó, el consejo de los ancianos, era clave para evitar la ruptura con las tribus del norte. Este fracaso no solo fue político, sino también espiritual. Roboam no entendió que el liderazgo verdadero debe basarse en la sabiduría y la humildad, no en el poder ni en la autocomplacencia. Voy a volver a repetir esto y hacer una breve reflexión. El liderazgo verdadero debe basarse en la sabiduría y la humildad, no en el poder ni en la autocomplacencia. Hace varias semanas dijimos, todo cargo de autoridad representa una misión sagrada, un propósito sagrado entregado por la vida, por el cielo, para cumplir un propósito que pueda trascender generaciones. Si eres gerente de cualquier empresa, si eres administrador de cualquier proyecto, padre de familia, cabeza de hogar, profesor, maestro, líder, cualquier cargo de autoridad es una tarea sagrada que te ha entregado la vida con el propósito de ser sabio, diligente, prudente. Cada decisión debe ser tomada con sabiduría y con humildad, no poniendo los intereses personales por encima del de los demás. Bien, por aquí anda mi gato, así que si lo escuchan sabrán disculpar, él también quiere estar para siempre en los devocionales. Continúo. El hecho de que una nación tan poderosa como Israel se dividiera por una decisión tan simple muestra lo frágil que puede ser un reino sin la guía divina. Aunque Roboam logró mantener el control sobre Judá, no pudo evitar la decadencia espiritual de su reinado. A pesar de algunas reformas iniciales para fortalecer la adoración en el templo de Jerusalén, el corazón de su reino se desvió hacia la idolatría y la apostasía. Incluso el rey permitió que las prácticas idolátricas se expandieran, lo que llevó a Judá a una espiral descendente tanto política como espiritualmente. Bueno, te preguntarás por qué no pueden soltar este tema de la idolatría el pueblo de Israel. Solamente puedo decir porque al ser humano le cuesta tanto considerar que Dios no tiene forma, que Dios no tiene apariencia corpórea. Es tan difícil para el ser humano aceptar que Dios es una esencia espiritual y el ser humano necesita ver algo, aferrarse a algo, a ídolos y a sacerdotes falsos de ídolos que le prometen al pueblo beneficio, bendiciones, buena salud, buena vida,
sí. Es decir, siempre hay una condición. Si les obedeces o obedeces a lo que, según ellos, los dioses falsos, los ídolos, dicen que hay que hacer. Entonces, para no perder el hilo de lo que estamos revisando, aunque Roboam intentó mantener el control, la gente se desvió hacia la idolatría y la apostasía nuevamente. Durante su reinado, Roboam sufrió varias incursiones de parte de Egipto, quien saqueó Jerusalén y llevó cautivos los tesoros del templo. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 14, 25 y 26. Y esto fue interpretado por muchos como un juicio de Dios por la necedad de Roboam y la corrupción del pueblo de Judá. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja el reinado de Roboam? Bueno, inicialmente diremos que el reinado de Roboam demuestra que escuchar el consejo sabio es esencial para tomar decisiones acertadas. La sabiduría de los ancianos que había guiado a Salomón era invaluable. Sin embargo, Roboam prefirió la necedad de su círculo cercano y pagó un alto precio por eso. El liderazgo sabio no es solo cuestión de poder, sino de prudencia y humildad para tomar decisiones. Roboam heredó un reino unificado y fuerte, pero su arrogancia, su afán de mostrar poder, le llevaron a la división de su reino. Este es un recordatorio de que la arrogancia, especialmente en un líder, puede destruir lo que otros han construido con esfuerzo y sabiduría. Finalmente, aunque Roboam mantuvo el control sobre Judá, no pudo evitar que el pueblo cayera nuevamente en idolatría. La falta de fidelidad a Dios por parte del rey permitió que la corrupción espiritual afectara a toda la nación. Un reino que se aleja de Dios está condenado a la decadencia. Vamos a la conclusión. Roboam, el hijo de Salomón, comenzó su reinado con grandes promesas, pero sus malas decisiones, su falta de sabiduría, lo llevaron a la caída de su reino y a la división de Israel. El hecho de que la nación se rompiera por una sola decisión impetuosa es un recordatorio de la importancia de la sabiduría y la humildad en el liderazgo. La historia de Roboam nos enseña que un líder no debe buscar el poder a costa del pueblo ni confiar en la necedad, sino que debe buscar siempre la sabiduría, la dirección divina para guiar a la nación o a cualquiera, al grupo de personas que estén bajo nuestra influencia, hacia la paz y la prosperidad. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre, enséñame a escuchar el sabio consejo, a vivir con humildad. Ayúdame a mirarme en el espejo de estos reyes orgullosos. Ayúdame a determinar hasta qué grado mi orgullo, mi necedad, mi arrogancia puede llevarme a tomar malas decisiones. Ayúdame a ser humilde, a desarrollar humildad, a desarrollar dependencia de ti, de tu palabra, de lo que tú dices, de los sabios consejos, a escuchar la voz de los viejos, de los que ya han caminado por el camino que yo estoy caminando. Dame la capacidad de ser humilde, prudente, sabio. Gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos enseña. Danos, Padre, la capacidad para cambiar lo que pensamos, para que cambie lo que sentimos y la manera en la que actuamos. Y por supuesto que cambie la manera en la que hablamos. Bendiciones.